Valle de Santa Fe Radio 91.1, los reportajes imprescindibles para escuchar en la mañana de la gran radio de Santa Fe. Y le agradecemos muchísimo. Está en línea Noelia Moreira, es periodista de Radio Nacional Resistencia. Nos vamos a Chaco. Noelia, ¿cómo te va? Buen día y gracias por atendernos. A Alejandra y Juanchi, estamos aquí en la mesa de Ahora Vengo. ¿Cómo te va? Hola, muy buenos días, compañeros. ¿Cómo les va? Bien, bueno, jornada de elecciones, hubo resultados. ¿Cómo vivieron este domingo tan particular por todos los condimentos, ¿no? Porque estaban todas las miradas puestas en la provincia de Chaco. Así es, se realizaron las elecciones primarias en el día de ayer, si bien fueron, al principio tardaron en conformarse las mesas por la baja presentación de autoridades de mesa en estas elecciones. Pero bueno, ya para las 9 de la mañana iniciaron normalmente y se realizaron en forma pacífica durante todo el día, toda la jornada, elecciones que han tenido 58% de participación del electorado. Es un porcentaje similar al de las PASO anteriores, del 2021 y del 2017. Inclusive el 2015, según lo había comentado el Tribunal Electoral. Y bueno, en cuanto a las internas, ¿no? Lo que se disputaban aquí eran las internas y quienes van a pasar a ser candidatos en las elecciones del 17 de septiembre de este año. Si bien Juntos por el Cambio, en este caso, llevó el 42,66% frente al Frente Chaqueño, ¿no? Que tiene el 36,83% de los votos, con una diferencia de 6 puntos. Bueno, lo que se disputaba en estas elecciones eran las primarias, ¿no? Las internas. Claro, digamos, queda Capitanich como el hombre más votado y Juntos por el Cambio la alianza más votada, ¿no? Así es, porque en el caso de Juntos por el Cambio había dos candidatos, claro, que ahí hubo una sorpresa, ¿no? Porque Leandro Esdero quedó finalmente como candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, por encima de Juan Carlos Polini, que llevaba toda la estructura radical y la bendición de Ángel Rosas. Ahí hubo una sorpresa, inclusive las encuestas lo nombraban a Polini como el ganador, pero esto se revirtió. Mirá, inclusive traccionado también por la ciudad de Resistencia, donde Roy Nikic, el ex gobernador, le gana a Aida Ayala, quien fue intendenta de Resistencia, una precandidata que, bueno, ya a las 7 de la tarde de ayer había bajado y había dicho que iba a acompañar a Nikic. La particularidad es que Aida Ayala, bueno, está siendo investigada por lavado de activos. En agosto empieza el juicio por lavado de activos. Ah, mira. Ella, digamos, pierde las elecciones y ya anuncia que va a acompañar al otro candidato. Exactamente, ella a las 7 de la tarde ya lo había contado, ya había dicho que y ya había asumido esta derrota por parte de Roy Nikic. Y en el caso de la alianza Juntos por el Cambio, habían acordado, si bien no llegaron a un acuerdo y por eso fueron a internas, son dos facciones enemistadas, podríamos decir, ¿no? Porque por un lado está la UCR más purista, que es la de Juan Carlos Polini, y por otro lado está Leandro Esdero, que ingresó dentro de su lista de diputados a los libertarios, por ejemplo, ¿no? Algunos representantes libertarios, y es una lista un poco más amplia en cuanto a los valores y lo ideológico. Claro. Pero bueno, lo que se disputaba también aquí era la solidez o no de la UCR provincial. Finalmente, bueno, ganó Leandro Esdero, un poco también capitalizando en estos últimos días la desaparición de Cecilia Strisovsky, que también se metió de lleno en las elecciones, sin duda. Sí, terrible el uso, ¿no? Para un lado o para el otro.
escabroso, tanto como el mismo femicidio, del cual hay que decir también se pudo avanzar en la investigación y en las últimas horas encontraron una valija que sería la de ella, una valija quemada, ¿no? Sí, todavía no tenemos la confirmación de que efectivamente sea la valija que usaba Cecilia antes de, bueno, de que la vieran por última vez con vida. Pero bueno, está aquí en la provincia el equipo antropológico forense de la provincia de Córdoba, porque hay un equipo fiscal especial que se conformó exclusivamente para este caso. Son 3 los fiscales que llevan adelante la investigación, y el equipo de antropólogos determinó durante este fin de semana que los huesos encontrados no eran humanos. Y por otro lado, bueno, ayer se hicieron nuevos rastrillajes, encontraron una valija quemada en el barrio Merenciano, en un descampado del barrio, y se espera saber en las próximas horas si efectivamente era de Cecilia. ¿Quién es, perdón Juanchi, Dale, quién es Merenciano Sena? ¿Cómo lo podrías definir? Porque también vos bien dijiste, se coló el tema en las elecciones, iban incluso como candidatos, que fue también todo un tema muy, muy complejo, ¿no? Para definir, bueno, qué hacer con esas personas que también iban a postularse a cargos electivos, ¿no? Sí, Merenciano Sena es un referente, un movimiento social muy conocido acá, muy grande, quizás uno de los más grandes. Chaco tiene muchísimos movimientos sociales, la verdad es que son muchísimas las líneas. Que, bueno, inició su actividad en los 90, en los 2001, ¿no? Con los piquetes en ese momento que se realizaban. Estuvo relacionado en su momento a Raúl Castells, también con cuando se empezaron a bajar las viviendas de los programas Sueños Compartidos, también estuvo allí, después hubo una pelea con Sergio Joclender, pero bueno, más allá de esto, es un movimiento social muy grande que tiene una barriada autosustentada, con un centro de salud, con una escuela, con un terciario también que funciona allí, bueno, y todo un trabajo y una labor social, ¿no? Más allá de el movimiento piquetero en sí. Cercanos a Capitanich en el sentido de que lo acompañaban en la lista. Hay que tener en cuenta que el Frente Chaqueño presentó 84 listas en estas elecciones PASO en toda la provincia, en los 70 municipios. Esta era una de esas 84 listas. Y sacaron, una vez que se conocen las detenciones, de los 7 detenidos, 4 eran precandidatos por la lista Socialistas Unidos. El Frente Chaqueño pide la exclusión de la lista. Lo que hace el Tribunal Electoral es eliminar las precandidaturas de estas 4 personas, y eso fue lo que sucedió, digamos, no pueden ser electos en esta elección. Los pudieron llegar a eliminar de las precandidaturas. Yo tenía entendido que directamente participaban, pero se les iba a anular los votos que vayan a esas listas. Exacto. Lo que se eliminaron fueron las precandidaturas. Las boletas estuvieron en el cuarto oscuro porque esto se determinó una semana antes de que cierre las elecciones. Las boletas ya estaban impresas y además el Tribunal Electoral determinó que quienes se eliminan sean esas 4 precandidaturas, no el resto de la lista. Es decir, el resto de la lista, quienes, si había votos para esa lista, iban a ser computados inmediatamente para los otros lugares. Exacto. Pero no para esos 4, ¿no? Para esos imputados. Exactamente. Teniendo en cuenta que inclusive estamos hablando de personas que están detenidas en el marco de la investigación, pero no tienen ni siquiera prisión preventiva, esto todavía no se elevó a juicio, no hay condena y no hay una condena firme. Tal cual. Tal cual. Noé, volviendo quizás al resultado de las elecciones, ¿cómo notaste tu conocimiento, experiencia de la diaria
lo declarado por Capitanich, ¿no? En este resultado de las elecciones, conociéndolo quizás en un análisis un poquito más profundo de lo que él se muestra, ¿no? Después de las elecciones. Bueno, me parece que estas horas son clave para tejer alianzas. Acá hay un número que es el de la tercera fuerza, que es la Corriente SER, que pertenece a Gustavo Martínez, el actual intendente de Resistencia, intendente que si bien es de extracción peronista decidió ir por fuera del frente chaqueño un poco para medir esta intención de voto, y me parece que la lectura que se hace post paso es que Capitanich hoy necesita esos votos para poder ganar las generales, ¿no? Entonces me parece que ahí habrá una intención de alianza para poder tener esos votos que faltan, ¿no? Claro. Claro, exacto. Tratar de ahí de reunir. ¿Cuándo son las generales? El 17 de septiembre van a ser las elecciones generales. 17 de septiembre. Va a ser muy para alquilar balcones, digo, ¿no? Las elecciones en septiembre. Sí, bueno, de hecho, en las elecciones PASO anteriores, las legislativas del 2021, sucedió algo bastante similar. La oposición había ganado las PASO, pero después, a partir de esta alianza entre Capitanich y Martínez, pudieron remontar y ganar, digamos, las elecciones legislativas. Pero sí, bueno, por esto es que también a partir de ese acuerdo, la actual presidenta de la Cámara de Diputados es la mujer de Gustavo Martínez y quien era candidata a la ciudad de Resistencia, a la intendencia. Entonces, bueno, me parece que ahí seguramente habrá que tejer nuevas alianzas, ¿no? Sí. Sí. La Fuerza Nacional que apareció en las distintas elecciones provinciales y que obviamente también va a ser fuerte en cuanto a las elecciones presidenciales es Libertad Avanza. ¿Cómo funcionó? ¿Cómo estuvo el candidato? Que tengo entendido que no fue acompañado o apoyado por Javier Milei, ¿no? ¿Puede ser, Noé? Claro, hay dos, acá hay particularidades. Los libertarios presentaron dos listas en Chaco, creo que debe ser la única provincia, ¿no? La Libertad Avanza por un lado, que sacó 2,75% de los votos, y Libertarios en Acción con el 1,77%. Sí, esos son los números, digamos, Sí, es bastante sí, bajo en relación. Digo, la Libertad Avanza, que fue el que de los libertarios el que más sacó, tiene 14.000 votos y los votos en blanco son 47.000. Claro. No, para que tengan Muy una bajo, idea muy bajo el número. de Es como, básicamente, me Sí. parece que termina siendo un reflejo del resto de las elecciones provinciales para Libertad Avanza. Sí, esto además si bien presentaron precandidatos a intendentes, siempre ha sido, no han cosechado más del 2% de los votos. No, Y el voto en blanco, porque tengo entendido que fue la tercera fuerza, tan ¿no? alto. ¿44.000? Sí, el voto en blanco ha sido, tienen 47.900 los votos en blanco, cuando el Frente SER tiene 46.800. O sea, Claro. sí, sin duda ha quedado en tercer lugar, y me parece que eso también explica un poco bueno, ahí hay un voto bronca, ¿no? De no haber encontrado candidatos que puedan convencer al electorado. Sí. Noelia, te agradecemos muchísimo esta charla con Aire de Santa Fe. Un abrazo grande. Adiós. Hasta luego. Noelia Moreira, periodista de Radio Nacional Resistencia, que nos ayudó a hacer un pantallazo importante, ¿no?, de lo que está pasando en Chaco, cruzado por un hecho policial en medio de un contexto electoral, ¿no?, porque no había que descuidar justamente que estábamos en medio de las elecciones donde el propio gobernador Jorge Capitanich está buscando la reelección. En Red Mutual podés solicitar una ayuda económica para lo que necesites y gestionarla